Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En esta ocasión quiero describirles o explicarles cómo hacer los proyectos de vinculación del curso de Fundamentos de Lógica a situaciones reales a través de circuitos eléctricos o digitales, eléctricos o electrónicos. Entonces, bueno, acá tenemos algunos de los estudiantes de la licenciatura en matemáticas de nuestra universidad. Ya les he organizado acá este vínculo Open Colab para abrir este cuaderno desde GitHub a través de Google Colab, de Google. El título es un proyecto de aula sobre aplicación de la lógica proposicional a circuitos lógicos y también con ejemplo de compuertas lógicas. Entonces los indicadores será que, bueno, los objetivos e indicadores será comprender los operadores lógicos de negación, disyunción, conjunción, implicación, equivalencia y OR exclusivo mediante modelado físico y digital y diseñar circuitos eléctricos análogos a compuertas lógicas eh, y también aplicar principios STEM o de conjugación para educación de los enfoques de ciencia, tecnología, ingeniería, arte, matemáticas y ciencias de la sociedad o inteligencia emocional en la solución de problemas reales. Los indicadores entonces será construir circuitos eléctricos análogos a compuertas lógicas. En realidad podemos construir circuitos para la negación, en realidad 6 circuitos, en realidad construir 6 circuitos, uno para la negación, otro para la disyunción, otro para la conjunción, otro para la implicación, otro para la equivalencia, otro para la compuerta XOR. Entonces en total 6 circuitos eléctricos análogos a compuertas lógicas o con compuertas lógicas. En realidad queda más sencillo, lo podemos hacer con circuitos eléctricos o compuertas circuitos eléctricos o compuertas lógicas. Vamos a dejarlo, o compuertas lógicas. Entonces distinguiremos entre circuitos eléctricos y circuitos digitales con compuertas lógicas. Vamos a distinguir esos dos y simular operadores booleanos como con funciones de Python personalizadas y resolver problemas usando tablas de verdad en pandas como DataFrame en pandas, entonces tablas de verdad en pandas como data frame. Entonces, aquí voy a poner más tamañito, aquí este lo cerramos y lo que entonces debemos entregar es la situación problemática real en cada paso, la proposición lógica que modela el problema y el circuito eléctrico que modela el problema, bueno, el circuito eléctrico que modela el problema simulado con el simulador, valga la redundancia, Crocodile Clips o cocodrilo. Y bueno, y mostrar la tabla de verdad, mostrar la tabla de verdad de la proposición lógica que resolvió el problema. Entonces es un problema como es un asunto de modelación. Eso es lo que, entonces hay que entregar 4 cositas. Entonces vamos a vigilar que siempre entreguemos esas 4 en esa modelación en la que entonces vamos a utilizar circuitos eléctricos, compuertas lógicas, eh, algunos elementos de visualización y álgebra booleana, entre otras. Aquí voy a cerrarles esta parte para que no nos quede tan lleno de tanta cosa. Y entonces vamos a empezar con la primera situación. Entonces, bueno, la primera situación, ejemplo. Entonces hay una que yo quiero mostrarles. Primera situación, ejemplo, para que puedan hacer el proyecto. Entonces, situación,
matemática. Ejemplo. Entonces, lo que pasa es que se desea controlar una bombilla, pero controlar la independencia del encendido de la bombilla. Entonces, se tiene una bombilla y se quiere controlar esta desde, le vamos a poner una línea bordada, entonces con la M, desde dos diferentes switches, de tal manera que se pueda encender la bombilla de manera independiente en cada switch, desde cada switch, desde cada switch. Es decir, que para encender, puedes encenderla de la una o de la otra, pero el encendido, ya el apagado, no va a ser, no nos lo pidieron que fuera independiente. El apagado, no pedimos que sea independiente, o para apagar no se requiere, o para apagar no se requiere independencia de los switches. Es decir, que puedas apagar de cualquiera de los dos. No se pide independencia. De hecho, para apagar, entonces puedes hacerlo del uno, del otro o de los dos. Entonces, ¿cuál sería? Entonces, esta es la situación problemática. Esta es la situación descrita. ¿De qué manera queremos que sea independiente? Que el apagado no pedimos que sea independiente, o para apagar no se requiere independencia de los switches. Y entonces, según nuestra estructura, después de presentar eso, aquí vamos a ponerle C, aquí V. Entonces, después, proposición lógica. Bueno, pues entonces, siendo P, aquí le pones, siendo P un switch o proposición lógica. ¿Y por qué? Porque un switch tiene solo dos estados, cerrado o abierto. Y las proposiciones lógicas tienen solo dos valores de verdad, cerrado o abierto. Entonces podemos identificar la una con la otra. Entonces un switch o proposición lógica y sea Q el otro switch o proposición lógica. Sea Q el otro switch o proposición lógica. Entonces, el valor de verdad de la proposición será el estado de la bombilla. Entonces, el modelo para esta lo vamos a representar entre doble signo de dólar como expresión matemática. Va a ser P o Q, porque se enciende de P o de Q. Entonces, aquí le pones P, L ORT, o lógico, OR en inglés, o lógico, L OR Q. Esa es la proposición que modela el problema, porque los switches se enciende la lámpara si P o Q está cerrado, porque se enciende la lámpara si P o Q está cerrado. Porque se enciende la lámpara cuando P o Q está cerrado o es
verdadero. Porque estar cerrado, los switches, equivale lógicamente a ser de valor de verdad, verdadero o true. Verdadero o true. Aquí lo vamos a poner como en inglés true. Bueno, entonces esa es la proposición que modela. Entonces ya muestro el modelo. Ahora el circuito eléctrico que lo modela. Entonces se va a cocodrilo. Entonces aquí te vas, mostras entonces, te vas aquí a, en esos proyectos, a recursos de enseñanza. Yo los tengo aquí en cocodrilo. Lo abres y para el proyecto 2, que es simulado, bueno, para el proyecto 1 armas el circuito real, que se va a parecer a este del proyecto 2, que con imágenes, en la versión imágenes, tomas a la proposición P, que es un switch, y a la proposición Q, que es otro switch. Ah, bueno, este switch de 3 terminales no, sino el switch de 2 terminales. Y entonces ahora sí, miren que aquí puedes cambiar de cerrado a abierto, estar de verdadero a falso. Y pues necesitas entonces para eso una bombillita, le ponemos una bombillita de manera pictórica y le pones una fuente. Bueno, yo voy a ponerle aquí esta cuadrada de 12 voltios, de 9 voltios y positivo lo conectamos a este. Y este, bueno, como es una disyunción, entonces para que se cierre el circuito es suficiente con que uno de los switches se cierre. Entonces, como es suficiente, ponemos este acá, decirle, entonces es suficiente que este se cierre, y aquí lo voy a poner que se cierre, y ya este va al otro terminal de la batería. ¿Y cómo hacemos? Pues aquí le das, bueno, aquí lo coges de acá, aquí coges, le das clic acá, le das clic acá, le das clic acá y aquí lo volteas. Entonces, aquí le doy clic y bueno, aquí necesitamos coger la otra terminal. No nos quiere coger, aquí vamos a ver, aquí lo pues que es. Vamos a darle aquí escape y a la batería vamos a bajarla un poquito para que este, que tiene que ir aquí a esta terminal, y este, que tiene que ir acá, luego acá, luego bajar acá, luego subir acá y luego moverse acá. Y ahora sí. Entonces mire que es suficiente que P esté cerrado para que encienda. Y ahora necesitamos, y que este alambre es suficiente que lo cierre el otro. Entonces, bueno, pues entonces le ponemos que este también lo pueda cerrar el circuito. Entonces mire que estar en paralelo los switches, mire que hasta geométricamente están en paralelo, geométricamente, quiere decir de que cuando se cierre uno se enciende, o cuando se cierre el otro se enciende, o cuando se cierren los dos se enciende, porque es cuando uno o el otro se enciende. Entonces hay independencia, luego encender del uno o encender del otro, pero para apagar no hay independencia, porque para apagarlo, cuando está encendido, entonces lo puedo apagar de ese mismo que lo encendió, pero cuando está encendido, del otro no lo puedo apagar. Entonces miren que no hay independencia para apagar. No hay independencia para apagar. Porque al mover uno de ellos, hay uno del que no se puede controlar el apagado. Este, por ejemplo, en este. De este sí, se controla, bueno, de este, bueno, estando este cerrado no se va a poder, pero estando abierto el uno y este cerrado, entonces miren que eh, desde este no puedo apagar, pero de este sí. Perdón, el poder estar apagado, como es la disyunción, necesita que esté abierto el uno, ahí está abierto, eh, perdón, abierto el uno, ahí está abierto, y abierto el otro. Bueno, aquí se nos movió el switchecito, se nos movió el circuito. Aquí, abierto el uno y abierto el otro. Aquí vamos a ponerlo acá. Eso, aquí cuando ya no, el puntico que da conexión, es aquí que esté abierto el uno, mira, abierto, y abierto el otro. Mire que aquí ya las corrientes, el rojito queda al inicio, pero no pasa al otro lado.
Entonces, el estar abierto el uno y el estar abierto el otro también apaga y hay independencia para encender de este o encender de este para encender, pero para apagar, luego de que está encendido, el otro no comanda el apagar. Eso es lo que llamamos independencia, el otro no lo comanda. Entonces, solamente el mismo que lo había encendido. Bueno, entonces así tenemos la primera modelación con el circuito de manera pictórica para el proyecto 2, en la que los switches se parecen a la realidad, los bombillos se parecen a la realidad y la fuente de energía se parece a las pilas de la realidad. Entonces ahora nos vemos de manera simbólica utilizando compuertas lógicas. Entonces abres Cocodrilo de nuevo y le dices que se vaya a símbolos. Y ya en símbolos le pones una fuente, como se simboliza en electricidad, que es una barra larga para el positivo y una barra corta para el negativo. Esta también es de 9 voltios como el anterior. Luego le traes switches, los switches ya son segmentos que van cambiando a horizontal cuando está cerrado y a inclinado dependiente de positivo de cuando está abierto. Miren cómo queda bonito. El otro switch, para estar en paralelo, los conecta en paralelo, es decir, esta terminal va al otro y esta terminal va al otro. Ahí están en paralelo. Aquí, ponerlo aquí, aquí en paralelo. Y luego la fuente, el primer terminal va al primer terminal común de los switches y traes la bombilla. La bombilla es un símbolo que es una X, un círculo con una X. Y este terminal controlado por los switches va acá y el otro va al otro terminal de la fuente. Y muestras que efectivamente si enciendo el uno o enciendo con el otro, pero después de encender el uno, el otro no comanda el apagado. El otro no puede comandar para el apagado, no hay independencia, no puedo apagar independientemente del uno o del otro, no. Pero sí tengo independencia para encendido. Entonces, cuando están apagados, es decir, cuando está todo abierto, puedo encender del uno o encender del otro. Excelente. Así ya tiene o el uno o el otro. Entonces, la proposición lógica disyunción, el uno o el otro, se ve en circuitos como un circuito de switches paralelos. Entonces, ¿cómo vemos cómo se ve en circuitos algo de la lógica? Desde la lógica, la disyunción se ve en circuitos como switches paralelos, en paralelo. Y ahora, entonces les muestro la tabla de verdad. Entonces, bueno, pues según nuestro proyecto, la situación problemática ya la describió, la proposición lógica modelada en una expresión lógica, P o Q, con un operador lógico, luego el circuito eléctrico con cocodrilo en forma pictórica y simbólica, y luego la tabla de verdad. Entonces, y la tabla de verdad, yo aquí le digo, bueno, pues la tabla de verdad, yo puedo pedirle una manera de que él me simbolice la tabla de verdad. Yo le digo, bueno, pues los valores de P, creo la variable P, con una lista y una lista, bueno, aunque la puedes mostrar también con Excel, bueno, te la voy a mostrar aquí y también con Excel, o con la hoja de cálculo de GeoGebra, que queremos que lo hagas con cualquiera de los dos. Pero para P, recuerden que nosotros poníamos verdadero, verdadero, falso y falso. Y, y para Q, los valores para las posibilidades lógicas, verdadero, falso, verdadero, falso. Y luego creamos un diccionario, que eso en Python es delimitado con llaves, y le dices, bueno, pues la proposición P, que va a tener esos valores P, y la proposición Q, que va a tener esos valores Q, y la tercera columna va a ser la proposición P o Q, que va a tener como valores a P o Q. Esto lo quiero poner con
np.array para que nos permita operaciones vectorizadas uno a uno y así él pueda calcularnos. Cuando tengo el verdadero de P y el verdadero de Q, me diga cuál es el valor verdadero, perdón, el valor de verdad de la disyunción de esos valores particulares. Y así cuando los cambie para, por ejemplo, falso y falso, falso del uno y falso del otro, ya me diga la disyunción de esos dos falsos, que sería falso en este caso. np.array, y aquí le ponemos, cerramos paréntesis, y aquí le ponemos, creo que ya ahora sí ya nos da todo. Aquí, bueno, pero como si utilizamos a NP para crear vectores, entonces importamos a NumPy como NP. Y aquí dice que el valor de verdad de un array con más de un elemento es ambiguo. Aquí tenemos P o Q. Bueno, pongámosle aquí para que no lo haga uno a uno. De pronto, de pronto, si pudiéramos como, bueno, pues ponemos la disyunción P o Q como variable y le ponemos con lista de Python los valores de verdad de la disyunción, que son cuando es verdadero, 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 verdadero P, esto va a ser verdadero, entonces le ponemos un 1, vamos a poner un 1, y cuando sea, y los demás va a ser también verdadero para el segundo, cuando es uno de los dos verdadero, y solamente va a ser falso cuando ambos son falsos. Y aquí ponemos estos con números, entonces 1 y 1 para verdadero, 0 para falso, 0 para falso, 0. Y aquí le ponemos 1, aquí para falso 0, aquí para verdadero 1 y para falso 0. Y ahora sí, después de crear el diccionario, ahora sí le decimos que me muestre la tabla de verdad. Entonces tabla de verdad como DataFrame con pd.dataframe y actuando en ese diccionario. Entonces algo así. Y pedimos de que no solamente lo cree, sino que lo muestre. Tabla de verdad, escribiendo el nombre de la variable y ya nos muestre las cosas. Entonces aquí le ponemos que nos muestre esa P o Q. A este P o Q. Así. Bueno, entonces ahora sí nos lo mostramos. Diccionario P o Q. Creo que aquí ya diccionario está bien. P o Q. Aquí se le puse con la coma, 2 puntos. Creo que está bien. Bueno, no importa pandas. Porque si utilizas DataFrame, tienes que importar a pandas como PD. Y ahora sí, nos muestra la tabla de verdad de la disyunción. Entonces miren que nos queda la disyunción mostrando de que el bombillo se enciende si los dos están cerrados o si alguno de los dos está cerrado y está apagado cuando ambos están abiertos o están en cero. Eso es lo que hay que leer la tabla. Mire que si está encendido y está encendido ambos o están cerrados, está el valor de verdad de la disyunción, está encendida la bombilla. Si está encendido el uno, pero el otro no, está encendida la bombilla. Si está apagado el primero y encendido el segundo, está encendida la bombilla. Y si ambos están abiertos, los dos switches, entonces está apagada la bombilla. Recuerda que la proposición lógica compuesta es, el valor de verdad de ella es el estado de la bombilla. Y los switches son las proposiciones simples que hacen parte de la proposición compuesta, que es el modelo de la situación. Entonces ahora sí, de esa manera. Y otra, y hacerla porque no lo tiene que hacer con Python, pero yo les comparto este cuaderno para que simplemente le modifiquen la partecita que necesitan
Yo también los asesoro para comprender este código y utilizarlo con facilidad. Y nos podemos ayudar también con inteligencia artificial. Entonces uno mostrar los objetivos de modelación, los de presentar la situación, la proposición lógica que modela y el circuito eléctrico que lo representa funcionando en el simulador de manera simbólica, pictórica y luego simbólica, y luego mostrar la tabla de verdad en alguna hoja de cálculo. Entonces yo les voy a mostrar, por ejemplo, en Excel, una hoja de cálculo. Entonces voy a mostrarlo aquí en archivo nuevo. Entonces le pido una nueva. Entonces le digo, bueno, pues la disyunción, ¿cómo sería? Bueno, pues entonces en una columna pones P, en otra pones Q, le das buen tamaño para leerlo. Aquí Enter, y le da buen tamaño para leerlo, bastante, bastante, bastante. Así, yo creo que más o menos así. Yo creo que todavía nos da otro poquito. Y aquí le ponen los valores de verdad de las posibilidades lógicas. 1, 1, 0 y 0. Y aquí 1, 0, 1 y 0. Ya quedaron. Y aquí la proposición P o Q, la disyunción. ¿Y cómo es eso? La disyunción se comporta como una suma. Entonces aquí le dices a Excel que sume, aquí le voy a decir control Z, que sume, que tenga en cuenta que va a sumar a esta más esta. Y bueno, en este caso la sumó, pues la sumó y debemos de hacer módulo 2 para que me quede un 1. O sea, tomar el residuo de la división, o sea que no solamente sumar, sino sumar y tomar el residuo de la división por 2. Entonces, aquí le voy a tomar, mire que él sumó, y al tomar el residuo de la división por 2, esto me quedaría como un 1. Un 1. Y en este, sí le podemos dejar solamente la suma, aunque en realidad podemos dejarlo en general, que él coja a la una más la otra, y luego de sumar calcule el residuo de la división por 2. Entonces ahora, en este caso sí nos queda para todo bien, porque en ese caso la suma de 1 y 0 va a dar 1, y el residuo de la división por 2 va a ser 1. Y la suma de 0 con el 0 va a dar 0, y el residuo de la división por 2 también va a ser 0. Entonces, solamente tenemos que aplicar la completica en este. Y miren que así ya nos queda la disyunción, mostrando también que en el circuito hemos dicho, si el primer switch y el segundo están cerrados, la bombilla está encendida. Si el primero está cerrado y el segundo no, la bombilla está encendida, o la disyunción. Si el primero está abierto y el segundo está cerrado, la bombilla está encendida, pero si ambos están abiertos, la bombilla está apagada. Entonces así nos queda cómo lo hace con tablas de verdad, y eso nos lleva a mucha comprensión, porque miren las operaciones, cómo se ve las operaciones lógicas, cómo se ven de manera aritmética. Entonces que aquí aritméticamente eso es, esa operación de disyunción es suma de los valores numéricos asociados a los valores de verdad, y luego sacar el residuo de la división por 2. Eso para la disyunción. Y ya hasta aquí les muestro un apoyo. Quería mostrarles como más, sobre todo con la conjunción y luego con XOR. Entonces en próximos videos les voy a mostrar también cómo hacer lo mismo, esas 4 etapas, con la conjunción y luego con la OR exclusiva, que son como problemas de aplicación muy bonitos, muy interesantes. Ya con la conjunción ya vas a tener independencia para apagar. Entonces usted puede apagar del uno o del otro, pero no va a tener independencia para encender. En cambio, con XOR vas a tener independencia para encender y para apagar de cualquiera de los switches. Entonces, la hora exclusiva es mucho mejor para ciertos problemas, los problemas en los que ya necesitamos que los switches que controlan la bombilla haya independencia
para encender y para apagar de cada uno de ellos. Entonces, así mostrar que la lógica nos ayuda a modelar el mundo, modelar el mundo. Entonces, aquí la situación problemática es modelada con una proposición lógica que es representada con un circuito eléctrico. Y la tabla de verdad representa ese operador lógico de manera tabular, valga la redundancia, que también nos da sentido y nos permite comprender las cosas. Muchas gracias.